Dicen que cuando Dios quiere cambiar el destino de miles de almas, no envía ejércitos ni ángeles con espadas de fuego. Envía un niño y lo llena de preguntas que ningún sabio sabe responder. Así comenzó la historia de Fernando, un niño que nació entre los muros de piedra y los techos rojizos de la vieja Lisboa, cuando Europa aún olía a incienso, a pergaminos húmedos y a rezos que se mezclaban con el viento frío del río Tajo. La familia de Fernando los Bulles era noble. Tenían tierras sirvientes y sueños para su hijo. Querían verlo vestido de juez de comandante o de rico comerciante. Pero el pequeño Fernando apenas miraba la seda, ni escuchaba las conversaciones de herencias y bodas ventajosas. Su mundo era un pequeño rincón de capilla donde las velas chisporroteaban sin descanso, iluminando los rostros serenos de santos y mártires. Mientras otros niños jugaban a las espadas de madera, Fernando se sentaba en el último banco de la capilla, los ojos fijos en el crucifijo. Algunas vecinas decían que estaba enfermo, otros murmuraban que estaba loco, pero su madre en las noches de insomnio lo encontraba de rodillas junto a su cama, rezando con labios entreabiertos, como quien conversa con alguien invisible. Un invierno, cuando tenía apenas 8 años, escuchó a un predicador callejero narrar la historia de un joven que prefirió morir antes que renegar de su fe. Esa noche, mientras su padre dormía tras la cena y su madre tejía a la luz de un candil, Fernando susurró: «Madre, ¿cómo se puede amar tanto a Dios como para dar la vida por Él?». Su madre, sorprendida, dejó la aguja y lo miró largo rato. No encontró respuesta. Solo le acarició el cabello intentando calmar ese fuego que ardía en sus preguntas. Los años pasaron. Lisboa crecía, el comercio florecía y los barcos traían sedas de Oriente. Pero Fernando, ya de 10 años, pasaba más tiempo con libros que jugando en las plazas. Los sirvientes lo encontraban escondido en la biblioteca familiar, hojeando escrituras, copiando salmos con letra diminuta. Su padre suspiraba: «Este niño desperdicia su vida». Su madre, en cambio, encendía una vela cada noche, pidiendo a Dios que protegiera a su hijo de tanto silencio y soledad. A veces Fernando escapaba de casa para recorrer los barrios pobres. Allí, entre pescadores y mendigos, sentía que su fe respiraba. Daba su pan a un anciano, compartía agua con un niño descalzo. Regresaba a casa con la túnica manchada, las manos sucias y los bolsillos vacíos, pero con el corazón latiendo fuerte, como si Dios mismo le hablara en cada mirada agradecida. Un atardecer, cuando Lisboa se cubría de bruma dorada, Fernando se sentó bajo un árbol frente a la capilla. Cerró los ojos y dijo: «Señor, si quieres que sea tuyo, quítame todo lo que tengo, pero dame la fuerza para encontrarte». Esa oración tan simple y tan valiente marcó el inicio de un camino que ningún noble podría entender y ningún enemigo podría detener. A los 15 años, sin miedo y sin mirar atrás, Fernando anunció a su familia que dejaría la casa de los Bulles para siempre. Su madre lloró en silencio. Su padre bajó la cabeza, vencido por la certeza de que su hijo ya pertenecía a otro señor. En la puerta de su hogar, con un hatillo pobre y un crucifijo de madera colgado al pecho, Fernando dio el primer paso hacia un monasterio donde, sin saberlo, comenzaría la leyenda del santo que haría temblar la muerte y encendería la fe en miles de corazones. Cuando Fernando cruzó por primera vez la puerta de piedra del monasterio de San Vicente de Fora, sintió que todo el peso del mundo quedaba atrás. El bullicio de Lisboa, el oro de su familia, la promesa de una vida cómoda. Todo se evaporó tras esos muros fríos, donde solo reinaba el silencio y la oración.
Los primeros días fueron una prueba de fuego. Las camas eran duras, la comida escasa sopa aguada y un trozo de pan rancio. Los monjes rezaban de madrugada cuando la ciudad aún dormía y pasaban horas doblados sobre libros polvorientos. Fernando, apenas un muchacho entre hombres curtidos, se arrodillaba junto a ellos hasta que sus rodillas sangraban. Hubo noches en que el frío se metía en sus huesos como cuchillas. Entonces, en la penumbra de su celda, la tentación susurraba: «¿Qué haces aquí, hijo de nobles? Vuelve a tu casa, a tu cama caliente, a los banquetes, al abrazo de tu madre». Pero Fernando, con los labios cuarteados por el ayuno, se aferraba a su rosario y repetía: «Señor, que no sea yo quien huya». Con el tiempo el monasterio dejó de ser una cárcel de piedra y se convirtió en su refugio. Allí encontró libros que alimentaban su mente inquieta, teología, filosofía, cartas de santos, que murieron perdonando a sus verdugos. Pasaba tardes enteras en la biblioteca, sin notar cómo la luz se apagaba y la noche lo envolvía. A veces, mientras escribía a la luz de una vela, levantaba la mirada y susurraba: «Si conocerte más es mi cruz, dame fuerzas para cargarla». Pero el joven Fernando no se conformaba con palabras. Cada texto que leía encendía en él la certeza de que la fe no debía guardarse en libros, sino sembrarse en las calles entre la gente que sufría. Fue en aquellos años cuando escuchó por primera vez rumores sobre una nueva hermandad los franciscanos. Decían que eran hombres extraños, caminaban descalzos, dormían en chozas, mendigaban su pan y predicaban en plazas polvorientas. Llevaban el evangelio a labios llenos, sin miedo a reyes ni ladrones. Fernando, en su celda, imaginaba esos caminos de polvo y soles ardientes. Se preguntaba si la verdadera fe no estaría allí afuera, mezclada con el sudor de los pobres, más que entre pergaminos y muros de monasterio. Dios respondió a su pregunta de la forma más inesperada. Una noche de invierno llegaron a Portugal 5 cuerpos cubiertos por paños ensangrentados. Eran frailes franciscanos que habían cruzado mares para predicar en tierras de infieles y habían sido martirizados en Marruecos. Los monjes del monasterio prepararon sus reliquias, encendieron velas que no se apagarían durante días. Fernando, con el corazón latiendo como un tambor, se arrodilló frente a esos cuerpos silenciosos. Sus manos rozaron la tela manchada de sangre. Sintió un temblor recorrerle la columna. Se quedó allí toda la noche de rodillas sobre el frío suelo de piedra, mirando la llama titilante que iluminaba los rostros inmóviles de aquellos hombres valientes. Una pregunta ardía en su mente. «Estoy dispuesto a morir como ellos si Dios lo pide». Al amanecer, Fernando ya tenía la respuesta. Buscó a su superior. Con voz suave pero firme dijo: «Padre, déjeme ir. Quiero seguir el camino de esos mártires. No puedo quedarme entre estos muros cuando hay almas que esperan escuchar la palabra». El anciano monje lo miró con tristeza y amor. Sabía que nada podría detenerlo. Le bendijo la frente y en secreto lloró. Perdía a uno de sus más brillantes estudiantes, pero el mundo ganaría a un mensajero de esperanza. Así, con apenas 20 años, Fernando colgó su hábito agustino y vistió el tosco sayal de los franciscanos. Cambió su nombre por Antonio como símbolo de un renacer. Dejó atrás la biblioteca donde había memorizado salmos para caminar por senderos donde cada palabra de Cristo sería sembrada en corazones sedientos de fe. Y así, el joven fraile comenzó a preparar su viaje más audaz, cruzar el mar hasta África, para predicar donde los mártires habían caído. Antonio, el fraile silencioso, estaba dispuesto a enfrentarse al desierto a la espada y a la muerte misma con tal de sembrar la fe viva.
Pero el cielo misterioso y sabio tenía otro destino preparado para él. Antonio, que hasta hace poco respondía al nombre de Fernando, ya no pertenecía a su familia ni al monasterio de Paredes de Piedra. Ahora pertenecía a la fe viva de los franciscanos y a la promesa de entregar su vida allá donde Cristo lo quisiera. Su sueño ardía claro. África, Marruecos, las mismas tierras calientes y áridas donde sus hermanos franciscanos habían caído con himnos en los labios y sangre en la túnica. Antonio quería caminar sobre sus huellas, predicar a quienes aún no conocían la cruz, y si era voluntad de Dios, abrazar la muerte como semilla de fe. Con una pequeña bolsa, un crucifijo de madera y una esperanza que lo hacía olvidar el miedo, Antonio embarcó en un barco rumbo al sur. Los vientos soplaban fuerte. El mar a veces espejo, a veces monstruo. Durante días Antonio oraba sobre cubierta viendo cómo las gaviotas se perdían en la distancia, y el horizonte se abría como una promesa incierta. Pero ni la fe más ardiente puede detener la fragilidad del cuerpo. En alta mar, una fiebre oscura se apoderó de él. Cada noche deliraba entre murmullos de salmos y recuerdos de Lisboa. La fiebre quemaba su mente, y su frágil carne cedía bajo el peso de la enfermedad. Los frailes que viajaban con él temieron perderlo antes de llegar a Tierra Santa. El superior decidió lo inevitable. Antonio debía regresar a Europa. Aún no era tiempo de morir mártir. Entre lágrimas silenciosas, aceptó la decisión. Subió a otro barco sin fuerzas para sostenerse en pie, apenas respirando. El mar traicionero y libre no siguió la ruta prevista. Una tormenta desatada desgarró velas y partió mástiles. Vientos furiosos arrastraron la embarcación lejos de Marruecos, lejos de Portugal, lejos de todo lo planeado. Cuando la tempestad cesó, Antonio, casi un espectro cubierto con manta vieja, abrió los ojos y vio la costa de una isla desconocida, Sicilia, Italia. Un puerto pequeño, casas encaladas, campesinos que hablaban un idioma que apenas comprendía. Lo llevaron medio inconsciente a un pequeño convento franciscano en Mesina. Allí, entre hierbas medicinales y plegarias susurradas, su cuerpo halló reposo. En su convalecencia, Antonio escuchaba a otros frailes hablar del gran Francisco de Asís, un hombre sencillo, vestido con hábito raído, cuya voz había hecho temblar a obispos y reyes. Un hombre que predicaba bajo la lluvia, dormía sobre tierra desnuda y pedía limosna para darla a los pobres. Para Antonio, aquel nombre se volvió un faro en su noche interior. Había dejado Portugal buscando morir por Cristo. Ahora entendía que quizás Dios no quería su muerte, sino su vida cada segundo de ella, gastada entre los pobres, los enfermos y los corazones sedientos. Apenas recuperado pidió viajar al norte a Asís. Quería mirar a Francisco a los ojos, tocar la fuente viva de esa revolución de humildad que se expandía por toda Italia. El camino fue largo y lento. Sus piernas aún débiles se arrastraban por senderos de polvo, cruzaban campos de olivares y aldeas, donde pastores lo miraban con curiosidad. Cada paso era una oración, cada gota de sudor una ofrenda. Finalmente, llegó a la colina donde se alzaba la pequeña iglesia donde Francisco reunía a sus hermanos. Aquella reunión era especial, un capítulo general donde cientos de frailes venían de todas partes de Europa a escuchar al pobre de Asís. Antonio, un desconocido entre tantos, se sentó en la última fila, escondido bajo su capucha. Escuchó en silencio mientras la voz de Francisco, suave pero firme, hablaba de la pobreza como camino a la verdadera riqueza del perdón, como espada que derrota al odio del amor a Dios, como única meta que hace soportable cualquier dolor. Y entonces sucedió.
Francisco, entre tantas cabezas inclinadas, alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Antonio. Fue un instante breve, pero ambos supieron lo mismo. Ese joven silencioso ardía por dentro como una antorcha oculta. Al final de la asamblea, Francisco lo llamó. Antonio se arrodilló. El santo de Asís puso su mano sobre su hombro y dijo: «Hermano, tu fuego será llama para muchos. Permanece humilde y deja que Dios hable a través de ti». Antonio, sin saberlo, acababa de recibir su verdadero envío. No necesitaría la espada del mártir. Su voz, su ternura, su fe sin orgullo, serían suficientes para cambiar corazones endurecidos. Desde ese día su vida ya no le pertenecía. La fiebre, la tormenta, el naufragio, el desvío. Todo había sido un camino trazado por manos invisibles para ponerlo allí a los pies del pobre de Asís, para comenzar la parte más milagrosa de su historia. Antonio ya era hermano de la orden franciscana, pero no buscaba protagonismo ni deseaba ser predicador famoso. Se veía a sí mismo como un simple servidor, cargaba leña, ayudaba en la cocina, cuidaba a los enfermos, limpiaba los suelos de las pequeñas ermitas donde se alojaba junto a otros frailes. Para él, cada escoba, cada olla, cada cántaro de agua era una oración silenciosa. Pero Dios, que siempre ve más allá, tenía preparado un momento para desvelar el don oculto en su interior. Todo comenzó en una ceremonia modesta, donde franciscanos y dominicos se reunieron para ordenar a nuevos hermanos. Se esperaba un sermón digno de la ocasión, pero el predicador designado no llegó a tiempo. Un murmullo de incertidumbre recorrió la sala. ¿Quién hablaría? Todos miraban a los frailes más ancianos, a los más instruidos. Nadie sospechó de aquel joven callado que se ocupaba de servir la mesa. Un superior, casi por intuición divina, señaló a Antonio: hermano, di algo. Antonio se sonrojó. Dudó. Subió al púlpito casi temblando. Unos pocos apartaron la vista convencidos de que balbucearía dos palabras sin sentido. Pero apenas pronunció la primera frase, algo cambió. Su voz, suave como un susurro, se hizo firme como el bronce. Sus palabras brotaban claras, cálidas, llenas de una sabiduría que no venía solo de libros, sino del corazón herido por el amor de Dios. Cada frase caía como semilla en tierra fértil, hablaba de esperanza, de caridad, de perdón verdadero. Hablaba de un Cristo cercano que no juzga, sino que abraza. Cuando terminó el silencio, reinó. Algunos frailes tenían lágrimas en los ojos. A partir de ese instante, nadie volvió a encargarle barrer el suelo. La iglesia había encontrado un predicador que podía tocar almas con la ternura de sus palabras. Y junto a la voz vinieron los milagros. Antonio comenzó a recorrer pueblos, aldeas, ciudades. Su sola presencia reunía multitudes, campesinos descalzos, mujeres con niños hambrientos en brazos, soldados que dejaban la espada para escucharlo. Sus sermones no prometían oro, ni castillos prometían paz interior, y un amor tan grande que podía sanar las heridas más viejas. Un día llegó hasta él una viuda pobre desesperada. Un hombre poderoso de su aldea negaba ser el padre de su hijo. La calumnia la ahogaba en humillación. Antonio escuchó su historia, tomó en brazos al niño, lo miró con ternura y murmuró: «Dios es la voz de los que no pueden hablar». La multitud se acercó conteniendo la respiración. Antonio preguntó al niño: «Apenas un bebé, ¿quién es tu padre?». Y la multitud contuvo el aliento, cuando el niño, contra toda lógica, señaló al hombre y pronunció con voz clara: «Él». El falso padre, pálido, confesó entre sollozos. La mujer recuperó su dignidad y todo el pueblo vio que la justicia de Dios no necesita ejércitos, basta la fe de un santo. No pasó mucho tiempo cuando otro rumor sacudió la región: un hombre pobre acusado de asesinato
Estaba a punto de ser ejecutado. Los testigos mentían. Las pruebas eran débiles. El juez, presionado por los ricos, quería cerrar el caso rápidamente. Antonio llegó al tribunal como un mendigo entre capas de terciopelo y gorras de magistrado. Pidió hablar. Pidió justicia. El juez se rió de su atrevimiento. Fue entonces cuando Antonio hizo algo que nadie esperaba: pidió que trajeran el cadáver de la supuesta víctima. Los presentes murmuraron: ¿para qué este fraile quiere un muerto? Antonio se arrodilló junto al cuerpo rígido y frío. Puso una mano sobre el pecho sin vida y dijo en voz baja: «Señor de la vida y de la muerte, que la verdad hable». Y sucedió lo imposible. Los ojos del difunto se abrieron. Los labios, que no pronunciaban nada desde hacía días, susurraron: «Este hombre es inocente». Y después la muerte lo reclamó de nuevo serena. El acusado fue liberado. La multitud temblorosa comprendió que allí no solo había un predicador, sino un instrumento viviente del cielo. Y como si esto no bastara, llegó el famoso milagro de la mula. En una plaza abarrotada, un hereje retó a Antonio: «Si tu Dios está en esa hostia, entonces mi mula, que lleva 3 días sin comer, lo preferirá a este heno fresco. Si no, calla para siempre tu fe». Antonio aceptó sin miedo. La multitud se arremolinó. El hereje soltó a su mula hambrienta. Todos esperaron que el animal se lanzara sobre el heno. Pero en lugar de eso, la mula avanzó lentamente, pasó de largo. Ante la comida se arrodilló con sus patas delgadas ante la hostia que Antonio sostenía en alto. Gritos, lágrimas. El hereje cayó de rodillas y confesó su derrota. Los campesinos se persignaron, muchos lloraban de emoción. Antonio, mientras tanto, solo bajó la cabeza y musitó: «No es mi poder, es su amor». Pero cada milagro tenía un precio. Su cuerpo, ya frágil desde aquella fiebre en el mar, se consumía cada día un poco más. Sus pies sangraban de tanto caminar. Su voz, cada vez más ronca, seguía predicando aunque su garganta suplicara silencio. Y sin embargo, Antonio repetía siempre lo mismo a quien le rogaba descanso: «No vine a ser servido, vine a servir. Y cada palabra que pronuncié mientras viva es una semilla de esperanza». Así, mientras la multitud crecía y su fama volaba de aldea en aldea, Antonio se transformó sin darse cuenta en algo más que un fraile. Se volvió refugio, consuelo, justicia, testigo de lo imposible. El viento de la fama jamás infló el pecho de Antonio. Aunque su nombre era susurro sagrado en cada camino de Italia, él seguía viéndose a sí mismo como el pobre fraile portugués que un día decidió preguntar a Dios: «¿Qué puedo darte, Señor, si no tengo nada?». Pero darlo todo siempre tiene un precio. Los inviernos sin abrigo, los días de caminatas interminables, las noches sin dormir, escuchando confesiones de almas atormentadas, lentamente fueron minando su cuerpo. Su rostro, que una vez resplandecía como el amanecer, se volvió pálido. Sus ojos profundos y encendidos empezaron a hundirse bajo párpados cansados. Sin embargo, su voz conservaba la fuerza de siempre, porque cada palabra no era suya, sino del espíritu que lo habitaba. Los frailes que lo amaban suplicaban: «Hermano Antonio, descansa. Tu cuerpo no resiste más». Pero él, con una sonrisa leve, respondía: «Mi descanso está en él. Mientras un solo corazón necesite esperanza, mis labios no deben callar». Llegó el día en que sintió que la hora estaba cerca. En un pequeño convento en las afueras de Padua, rodeado de árboles que susurraban oraciones con el viento, Antonio pidió a sus hermanos que lo dejaran predicar una última vez. Sabía, y todos lo sabían, que esas serían sus últimas palabras ante el pueblo. Aquella tarde, hombres, mujeres, ancianos, madres, con niños pequeños, todos se reunieron a sus pies.
Muchos lloraban ya sin escuchar todavía una sola sílaba, porque el corazón de la gente sencilla siempre sabe cuándo se despide a un santo. Antonio se sostuvo en el púlpito con manos débiles. Su respiración era corta, su hábito colgaba de un cuerpo que parecía humo. Pero cuando abrió la boca, su voz fue río, fuego, espada y bálsamo a la vez. Habló del reino de los cielos como un hogar sin puertas, donde cada herida encuentra cura. Habló de la humildad como la llave que abre todas las cerraduras, y sobre todo recordó a todos que la verdadera riqueza no se guarda en cofres de oro, sino en el corazón que sabe amar sin esperar nada a cambio. Sus palabras fueron susurros de eternidad. Muchos decían después que mientras hablaba, veían una luz suave envolver su figura, como si la muerte misma lo escuchara de rodillas. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la plaza. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo lágrimas, miradas limpias, manos juntas en oración. Los frailes lo ayudaron a bajar, sus pies apenas tocaban el suelo. De regreso al convento, pidió quedarse a solas un momento en la pequeña capilla. Se arrodilló ante el crucifijo de madera que lo había acompañado desde Lisboa. Apoyó su frente contra el suelo frío y dijo por última vez: «Veo a mi Señor». Sus hermanos lo encontraron poco después, respirando suave con una sonrisa dibujada como un niño que se duerme en los brazos de su padre. Cuando su alma voló al cielo, la noticia cruzó campos, ciudades y montañas como un viento sagrado. El santo ha partido. Pero Antonio no se fue del todo. Sobre su tumba brotaron milagros como flores tras la lluvia. Ciegos vieron enfermos, sanaron corazones endurecidos, encontraron perdón. Apenas un año después, el Papa, tocado por tantas pruebas, lo canonizó Santo Antonio de Padua, patrón de los imposibles, protector de los pobres, testigo de los 1000 milagros. Hoy, 8 siglos después, cuando una madre pierde algo valioso, cuando un abuelo ora por un nieto descarriado, cuando un corazón roto necesita fe, basta un susurro: «Santo Antonio, ayúdame». Y de alguna forma siempre responde: «Oh glorioso, Santo Antonio, amigo de los humildes, voz de los que no tienen voz, luz en la noche de los desesperados. Tú que en la tierra fuiste consuelo de pobres, y ahora desde el cielo intercedes por quienes claman tu nombre, escucha nuestra súplica. Danos fe para creer en lo imposible, esperanza, para esperar contra toda esperanza, y amor para vivir como verdaderos hijos de Dios. Sé nuestro protector en esta vida y nuestro guía hasta el reino eterno. Amén».